Hola, muy buenas tardes. Estamos un día más, una semana más, con nuestro proyecto estrella de las ECM. Cada semana sabéis que entrevistamos a una persona que ha cedido amablemente a contarnos su historia y hacernos partícipe de qué pasa después de que uno atraviesa ese velo y se encuentra en un lugar distinto, diferente y que a priori no se puede explicar. Hoy tenemos con nosotros una persona encantadora, como todas las que vienen aquí y que charlan con nosotros y que charlan conmigo. Mabel, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, muy Bienvenida, bien. muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con el proyecto. Gracias. Bienvenida y gracias. Gracias a ti por invitarme y por darme esta oportunidad de compartir mi historia con más gente para que llegue también más lejos y más gente pueda saber qué pasa del otro lado o qué hay del otro lado también, ¿no? Que ayuda mucho. Ya lo creo. Mabel, después de esta experiencia, que ahora nos contarás, ¿podrías decirme cómo cambió tu vida, tu forma de verte a ti misma, tu forma de ver la vida? Si hubo diferencias y Sí, cambios vitales entre la Mabel de antes y la Mabel que volvió de ese otro lugar. Y cómo cambió también si tenías creencias espirituales, si creías en Dios, no creías, si creías en la muerte y la vida después de la muerte. No sé cómo ujú. enfocabas esos temas tú. Así que cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues en mi caso yo tenía 17 años, era una niña, prácticamente una adolescente, y no tenía una religión oficial. Pero sí que me interesaban todos los temas místicos, espirituales y demás. Y bueno, después de vivir esa experiencia tan maravillosa, evidentemente la espiritualidad pasó a ser parte importante de mi vida, ¿no? Pero como yo digo, una espiritualidad no teórica, sino práctica, total y absolutamente, ¿no? Porque te cambia la vida radicalmente cuando vuelves. mm, pero sobre todo te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Y entonces actúas en consecuencia. Eh, y bueno, en mi caso pasé a ¿Qué vivir la pasó? vida. Cuéntame cómo fue tu ECM. ¿Qué sucedió? Vale, mi SM es bastante compleja porque no es igual que las de mis compañeros, ¿vale? En mi caso no hubo peligro de muerte, en mi caso fue una experiencia puramente mística, ¿vale? Ujú. En mi caso fue que yo fui a una iglesia porque tenía la intuición de ir allí con mi amiga y su madre, que ellas eran sí católicas, bastante practicantes, y fui por curiosidad más que nada, ¿no? Porque iban a canonizar a un sacerdote, ¿vale? Allí en Uruguay. Lo iban a canonizar, eso significaba que lo iban a hacer santo, ¿vale? Sí. Y nada, yo le dije a mis amigas que yo no tenía ningún tipo de experiencia relacionada con la iglesia, ni qué se hacía, ni qué se decía allí. Me dijeron que siguiera sus pasos y demás. Bueno, yo hice todo lo que hacía el resto, hasta que en determinado momento me empecé a encontrar mal. Coincidió casualmente o causalmente, coincidió con el momento en que el sacerdote dijo, vamos a invocar al Espíritu Santo para que comience, para dar paso a la canonización y demás. Y empezó a hablar como en latín o algo así. Y a raíz de ahí yo me empecé a encontrar mal, unos mareos y un calor por dentro, como un fuego y tal. Y bueno, le dije a mi amiga que necesitaba salir de la iglesia, que me encontraba mal y intentaba caminar y no podía. Entonces me arrastraron hasta la puerta. De camino a la puerta yo ya iba sintiéndome como mareada, como fuera de, en un limbo, ¿no? Entre este mundo y otro. De hecho escuchaba voces y que no eran de aquí, ¿no? Voces como aquí, en el cielo, ¿no? Y bueno, y me recuerdo que llegué a la puerta de la iglesia y sentí un calor muy fuerte por todo el cuerpo por dentro y lo último que recuerdo ya fue, tengo sed, por favor, agua. Y ya lo siguiente que recuerdo ya es estar en el cielo, ya estar flotando en esa habitación sin paredes, como yo le llamo, ¿no? Ay, Eh, qué bonito esa descripción. Habitación sin sí, pared. ¿Y qué había en claro, esa habitación? no había nada, porque como yo no tenía una religión,
ni ninguna creencia arraigada, ni una religión, no practicaba ningún tipo de religión. En mi caso, la religión no condicionó mi experiencia, Muy bien. fue pura al 100%. Entonces yo lo único que veía era una habitación blanca, infinita, sin paredes, pero no era lo que veía, sino lo que sentía. O sea, ahí sí que coincido con todos mis compañeros que era un amor palpable, era un amor que se podía tocar, ¿no? Era tan fuerte, tan potente ese amor que lo cubría todo, ¿no? Que no hay explicación, no hay palabras aquí en este mundo como para poder igualarlo, ¿no? Al mismo tiempo la paz y la felicidad. O sea, era una paz, era una sensación de paz que jamás en la vida he vuelto a tener y mucho menos de felicidad tampoco, ¿no? Entonces, era todo tan real, más real que esta vida incluso, ¿no? Ese escenario. Y bueno, eh, yo como la gran mayoría de mis compañeros me sentía súper a gusto y quería quedarme ahí. Y bueno, pensé, yo me quiero quedar aquí. Y de hecho, cuando decía yo me quiero quedar aquí, miré hacia abajo, entre comillas, ¿no? Porque no hay espacio-tiempo allí, pero como si mirara hacia abajo y ahí pude ver mi cuerpo tumbado en el suelo, en la iglesia afuera y todo el mundo alrededor, ¿vale? Como auxiliándome o así. Y me dio exactamente igual, ¿no? Esa sensación de paz, de felicidad, de amor, es tan fuerte, tan intensa que el resto de lo que pueda pasar en esta vida se queda muy pequeño, ¿no? Entonces recuerdo que vi mi cuerpo, que me impresionó ver mi cuerpo tirado en el suelo, pero vi... Eso te iba a preguntar. ¿Qué sensaciones hay cuando tú ves tu cuerpo tirado en el suelo y, Sí, sabes, te da igual sí, lo que me pueda da igual. pasar? ¿Cómo es esa Sí, sensación? ya, ¿Te en mi caso, identificas? ¿Te identificas con él o no te identificas sí, ya? yo sí, yo me identifiqué, me dio impresión verme desmayada, ¿no? Verme como inconsciente. Me dio impresión, pero no hubo ningún tipo de emoción negativa ni nada. Fue como una sorpresa de, mira, estoy yo ahí. Incluso tengo la pequeña anécdota graciosa de que yo llevaba una camisa y la camisa se me había desabrochado el botón y se me veía el escote, ¿no? Y me acuerdo que me hizo gracia, así en plan de alguien que me abroche el botón que se me está viendo todo, ¿no? Pero me hacía gracia, o sea, lejos de preocuparme de ver mi cuerpo tendido en el suelo o tal, no, o sea, era tal la paz, la felicidad, el amor que fue gracioso de alguien que me abroche el botón, pero ya está, pero el cuerpo que se queda ahí, yo me quedo aquí, ¿sabes? Y bueno, nada, un poquito de tiempo después dije, yo no me quiero volver, yo me quedo aquí. Y una voz con una energía súper intensa, súper fuerte y amorosa al mismo tiempo, me dijo, no, Mabel, no es tu momento todavía. Y antes de que yo pudiera replicarle y insistirle o pedirle por favor que me dejara quedar allí, automáticamente me envió de nuevo al cuerpo y desperté en el cuerpo. Entonces, esa es mi experiencia, así resumida, porque si no podríamos estar horas, ¿no? Hay un montón de detalles, pero lo Claro. más es Mabel, esto. cuando recordáis la experiencia, siempre la recordáis igual. Siempre la contáis de la misma manera, ¿no? Me llama la atención y siempre os lo Mm, comunico, ¿no? Es increíble cómo después de tantos años, tenías 17 años. sí. ¿La recuerdas exactamente tal y como sucedió? Sí lo recuerdo tal y como sucedió, lo que pasa es que la imprimación de las emociones va disminuyendo con los años. Ujú. Antes, cuando era más jovencita, lo contaba y temblaba y me emocionaba y demás, ¿no? Era como ¿Tuviste que miedo? ¿Tuviste miedo a morir cuando veías ese cuerpo en el que suelo? va para nada, y jamás lo volví a tener tampoco, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Mm. Eh, Mabel, ¿de qué manera crees que pudiste integrar los efectos de esa experiencia cercana a la muerte en tu estabilidad interna, en tu bienestar psicoemocional? Porque me imagino que eso es como un tsunami, ¿no? Cuando uno vuelve y despierta de eso, ¿cómo Sí. encajan las piezas de nuevo, ¿no? ¿De qué forma esta experiencia te ha hecho mm, pensar, sentir en tu nivel de conciencia o incluso en la responsabilidad de tus actos a partir de ese momento? Porque eras una niña, tenías 17 años,
eh, ibas madurando, todavía no estaba eh, seguramente tu vida establecida. ¿Cómo consigues integrar todo eso y en qué cambió tu vida? Fue un cambio radical. Sí, sí es que es verdad que yo siempre he sido muy responsable, muy madura para la edad que tenía, siempre. Entonces, en ese sentido no hubo gran cambio. Pero sí que es verdad que yo venía de una situación familiar complicada, una situación emocional bastante vulnerable, y eso me ayudó a darme cuenta de que no estaba sola, ¿no? A darme cuenta de que estaba siendo sostenida por algo más grande, ¿no? Y claro, eso te hace replantearte mucho tu vida, tu realidad, este mundo, este plano, ¿no? Y empiezas a vivir la espiritualidad. Ahí es cuando realmente empiezas a vivir la espiritualidad. No la teórica que puedes leer en un libro, sino la real, ¿no? La de haber vuelto con una realidad que hay del otro lado, con una verdad que para mí es mi verdad. Para mí, todos los que volvemos decimos que es la verdad, ¿no? Lo que hay del otro lado es la verdad verdadera, ¿no? Que esto es una Matrix, ¿no? Un juego. Entonces, eso te cambia radicalmente, evidentemente, la forma de interpretar el mundo, la forma de verlo y demás. Yo necesité años, necesité muchos años porque, claro, en esa época todavía no existía el Google, no existía Internet, no podías ir corriendo a buscar en Internet a ver qué te había pasado, ¿no? Entonces, yo leía mucho al respecto, empecé a investigar por todos lados, pero había muy poca información al respecto. Entonces, pues te sentías un poco sola en ese sentido de qué es lo que me ha pasado, qué ha ocurrido y demás. Pero después ibas averiguando, cuando ya empezó a haber internet, ibas averiguando y ibas sintiéndote un poquito mejor de que no soy la única, ¿no? Y a empezar a colocar cosas en tu mente, en tu vida, en por qué actúas como actúas, por qué eres como eres, por qué sientes como sientes, ¿no? Porque una de las cosas que más te cambian es el hecho de empatizar al 100% con el resto de los seres vivos, ¿no? Esa sensibilidad extrema y respeto hacia el todo, ¿no? Hacia la vida, hacia los animales, hacia todos los seres vivos, incluso hacia las plantas, ¿no? Al planeta mismo. Y a eso a día de hoy todavía lo conservo, ¿no? ¿Crees que, Entonces, Mabel, crees que en el momento en que estaban a punto de canonizar, ¿no? A este señor y el Espíritu Santo hizo su aparición, ¿crees que de alguna manera sentiste la intensidad de la energía, de esa energía, y fue lo que hizo que tú salieras? ¿es posible? ¿Cabe Te has una posibilidad? preguntado, ¿no? Te lo digo porque te habrás preguntado muchas veces Sí. por qué te pasó eso, ¿estabas bien? Sí. No A pasaba. ver, de hecho, cuando yo me volví al cuerpo y me desperté, a mí el sacerdote me llevó a la oficina de él, allí en la catedral, en la iglesia esa. Me llevó a su oficina y estuvimos hablando y él me explicó que el Vaticano tenía constancia de experiencias como la mía, que no era la primera, que ellos ya sabían que estas cosas pasaban y que según ellos lo catalogaban como un desdoblamiento del espíritu. Me dijo, que el Vaticano lo recogía con, con ese nombre, ¿no? Desdoblamiento del espíritu. Y que ellos entendían que el Espíritu Santo cada cierto tiempo elegía personas especiales para tocarlas o bendecirlas de esta manera. Esa es su versión religioso-cristiana. Entonces yo como no lo era, lo entendí, lo respeté, pero no lo hice como mi verdad. ¿Sabes? Yo seguí indagando, seguí buscando respuestas y demás. Sí, Pero además está claro que tuviste, saliste del cuerpo físico y mm, estuviste en un punto de no retorno, claro, de pasar al otro lado directamente, ¿no? claro, Luego exacto. te pudiste mirar a nivel físico si había pasado algo. Te pudieron... Fue curioso, sí. A nivel físico sí me pasó algo que fue muy curioso por lo mismo que le estoy comentando, de que yo nunca he tenido un arraigo de creencias religiosas. Sí que me pasó que durante por lo menos un año sentía que me quemaban las palmas de las manos y las palmas de los pies y emanaba muchísimo calor.
Entonces, a nivel físico eso, que yo decía, es raro, claro, y yo no entendía por qué, hasta que un día me dijeron, ¿te has parado a pensar que te queman las palmas de las manos y los pies, igual que a Jesucristo y tal? Pero no le di mayor importancia, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a nivel físico tuve esos efectos. Vale, ¿y te llevaron en algún momento a que te vieran a un hospital a ver qué te había pasado porque te No, habías caído en el suelo, te habías desmayado, habías perdido la conciencia, estabas fuera del cuerpo? No, no, no te no, llevaron, ¿no? yo no lo quise contar tampoco a mi familia, por Sí, la te iba a circunstancia. preguntar que si tuviste miedo a ser juzgada por la experiencia, a contar lo que te había pasado. ¿Has Claro. tenido Sí. dificultad para contar esto, esta Eh, experiencia? Al principio sí, cuando era jovencita sí, o sea, lo contaba a un número muy limitado de personas, por eso, ¿no? Porque van a pensar que estás loca o no te van a creer o cosas así. Ya después cuando fui creciendo y me fui dando cuenta de que cada vez que lo contaba, la gente le hacía bien y le ayudaba, pues iba contándolo a más personas, las que yo creía que podía confiar, ¿no? Entonces, sí, lo he contado más ahora de adulta que de jovencita. Pero a mi familia a priori no se lo conté por eso, por vergüenza, porque pensaba que no me iban a creer y demás. Y de hecho, creo que lo sabe mi madre nada más. Mm. Y que se lo conté Dudaste, de adulta. claro, dudaste, me imagino, ¿no? Es una experiencia Claro, muy, muy intensa, muy profunda. claro, Y supongo claro, que pensáis que nos van a creer, ¿no? Como diciendo, esta claro, loca, ¿qué le ha pasado? claro. Además, también el cambio que yo más noté, el más notorio en mi persona respecto al volver de la CM, fue que comparto con muchos compañeros también, lo hemos hablado, yo ya tenía unos ciertos dones de pequeña, ¿vale? De mediunidad y de videncia y cosas así, pero tenía algo como más bien básico, ¿no? Supongo que lo que tiene todo niño pequeño, ¿no? O persona. Y con la SM esos dones se acrecentaron muchísimo, o sea, se triplicaron, digamos, ¿no? Los efectos de esos dones, o la potencia, mejor dicho, de esos dones. Y claro, de pasar de tener momentos de mediunidad a escucharlos todo el tiempo, a verlos todo el tiempo, tuve que llegar a bloquear el oído porque me estaba volviendo loca, ¿no? Porque me llamaban y me buscaban por todos lados y demás. Y comencé la evidencia también a ser mucho más certera, ¿no? Más fugaz, o sea, no, antes tenía que pensar, concentrarme y tal, y ahora era lo que decía pasaba, o lo que yo creía, al final acababa ocurriendo, cosas así, ¿no? Entonces se potenció muchísimo más. Y después me pasó también una sensibilidad extrema a nivel visual, ya no solo para ver a los espíritus del otro lado, ¿no? Sino también ver vórtices energéticos, seres de la naturaleza, todo cuestiones energéticas hasta el día de hoy todavía me dura, lo que pasa es que en aquella época era muchísimo más intenso, ¿no? A medida que ahora van avanzando los años, la vida, ¿no? Adulta y tal, pues te vas concentrando en otras cosas o tu mente está centrada más en otras cosas, pero sigo teniendo esos dones todavía bastante avanzados, pero claro, recién habiendo experimentado lo de la SM, eran muy fuertes y eso también fue difícil de lidiar la vida con esos dones, porque sobre todo, podía escuchar los pensamientos de las personas, podía saber lo que pensaban, lo que sentían, podía escucharlos pensar. Y eso para una niña de 17 años que acababa de volver del cielo, o sea, fue un shock importante. Por eso te decía que necesité años para estabilizarme, para encontrar respuestas, para asimilar todo lo que me había ocurrido y demás, ¿sabes? ¿A qué cosas, a qué cosas, personas, situaciones tuviste que renunciar o decidiste renunciar tras esta experiencia? ¿Qué dejaste atrás? Mm. Sobre todo amistades, sobre todo ¿Qué amistades. ocurre? ¿Qué ocurre? Claro, ¿qué pasa en ese momento? La gente no entiende y te tienes que apartar. ¿Qué pasa? Primero eso, que a los que se los cuentan, o bien se lo toman a broma, o se piensan que estás alucinando, o no te creen directamente, ¿no? Pero más que nada, eso por parte de ellos, pero por parte de una misma,
después de ese momento y hasta el día de hoy todavía me sigue pasando, te das cuenta que tu visión de la vida es diferente, tu interpretación de la vida es diferente, es mucho más profunda, más pura, más inocente, y te das cuenta que la gente es más superficial, le interesan más cosas superficiales, ¿sabes? Que no lo juzgo, pero es mi interpretación, ¿no? O sea, No, tú por ejemplo, necesitabas otra cosa, ¿no? Necesitabas ya exacto, otro entorno, ¿no? Digámoslo así, que exacto, no otro tiene nivel nada de que ver con la conciencia, religión, como decías exacto. antes. Exacto. Yo, digamos que mi nivel de conciencia se duplicó, se triplicó con 17 años. Entonces, yo necesitaba nutrirme de cosas profundas. Y hasta el día de hoy me pasa, ¿no? O sea, las conversaciones banales, las situaciones banales, no, a mí no me decían nada. O sea, con 17 años, ¿no? Las amiguitas, salir de marcha, buscar novio, todo eso. Claro, No, tú antes salías con la gente, ibas de discoteca, hacía salías... una, hacía una vida más normal de mi edad, sí. Y después de eso, ¿no? Después de eso, yo solo quería estar en la naturaleza, rodeada de animales, rodeada de árboles, de pájaros, de naturaleza. La gente me agobiaba muchísimo, porque no me sentía comprendida, me sentía que estábamos viviendo vidas diferentes, ¿sabes? Que a mí me interesaban cosas más profundas, más reales, más de el contacto con la naturaleza, más del amor puro, la amistad pura, cosas sin intereses de por medio, ¿no? Y yo veía que la gente era como muy superficial y que me acababan no llenando, ¿no? No satisfaciendo esa necesidad de una amistad real, una amistad pura o una relación de pareja real o pura, ¿no? Y eso me condicionó el resto de mi vida, todavía a día de hoy sigue siendo así. Soy muy selectiva con la gente a mi alrededor. Tú sabes que eso sucede, ¿no? A casi Sí, todos vosotros os pasa eso, ¿no? sí, Necesitáis... mm, Cuando uno vuelve, mm, es como que vuelve una nueva vida. totalmente. Una nueva persona. Sí, Eres una nueva persona a partir de ese momento. sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Y cuál fue o ha sido la desarmonía o el desajuste más importante que tuviste después de la experiencia? ¿Cuál dirías tú para ti? En mi caso fue que mi vida no ha sido fácil. Eh, tuve una infancia bastante complicada, con malos tratos físicos y psicológicos, y después tuve una emigración, ¿no? Mi padre era gallego, entonces decidió volver a España y digamos que me trajeron contra mi voluntad. Entonces, dejando atrás universidad, pareja, todo, ¿no? Entonces, pues eso, cada vez que la vida se ponía dura, yo sentía la necesidad, y a día de hoy sigo sintiéndola, es algo que nunca he podido superar, y he ido a terapia un montón de veces, he estado con un montón de psicólogos y tal, eh, que cada vez que la cosa se pone complicada aquí en este plano, sientes la necesidad de volver a casa, con mayúsculas. Yo le digo casa, para mí es casa, Yo para mí es mi casa, es también, mi realidad, es donde quiero estar. Entonces, eso es lo peor, que la vida es dura para todo el mundo, ¿no? No soy la única, todos tenemos problemas. Pero en mi caso, como sé lo que hay del otro lado, ventaja, no tengo miedo a la muerte. Desventaja, como sé lo que hay del otro lado, este plano me parece demasiado sufrimiento innecesario y demasiada complicación, ¿no? Los seres humanos se complican demasiado. Entonces es como, quiero volver a mi casa, quiero volver a estar en casa, a gusto, a salvo, en paz y en amor como estaba allá. Y esa es la peor parte, porque he tenido muchas circunstancias complicadas en mi vida. Acabo de superar un cáncer ahora mismo, gracias en parte yo creo que a no tenerle miedo a la muerte. Entonces, claro, muchas veces estás así en esa tesitura de, Dios, si pudiera volver a casa, ¿no? Y esa es la peor parte. Que creo que nos pasa a todos, ¿eh? A claro, yo todos. creo que sí, que nos pasa a todos. Quizás te has planteado que fue una manera de conectar con tu alma directamente. Puede ser que las personas que tienen una experiencia así, una ECM, podríamos decir que en un momento determinado de la vida estaba uno un poco perdido o necesitaba volver a encontrarse o volver a conectar realmente con quien uno es. ¿Crees que es posible esa hipótesis?
sí la considero posible. Lo que pasa es que yo con 17 años no estaba más centrada en sobrevivir a mis problemas familiares que realmente yo creo que una persona tiene que tener cubiertas todas sus otras necesidades para poder dedicarse en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, al trabajo interior, ¿no? Al conectar con su propia alma, con su propósito y demás. Creo que es necesario tener mínimamente cubierto todo lo demás. En mi caso, en aquella época no era así. Entonces, no sé si procede. Sí que es verdad que con los años posteriores, evidentemente vas viviendo más en consonancia con tu alma, ¿no? Y vas viviendo más desde el alma que no desde el ego, ¿sabes? Y eso a día de hoy sigue siendo así. O sea, igual suena feo decirlo, pero yo ego tengo más bien poco porque sé controlarlo, sé identificarlo, sé que me sirve para sobrevivir en sociedad, pero poco más, ¿no? Que después en realidad es más una complicación para poder yo manifestar quién realmente soy, ¿no? Entonces, te puedo decir que sí que es para conectar mi alma ahora, ya de adulta. Al volver de la SM no, porque el escenario era más complicado. Pero igual sí que fue como precedente, ¿sabes? Sí. Sí, sí, es que suele pasar que, que contáis que había como una especie de parón en la vida de cada uno de vosotros. Es como que cada uno con un tinte diferente. Lo tuyo era familiar, otros eran problemas económicos, otros eran problemas de pareja, de salud, de lo que fuera, ¿no? Y de repente ocurre algo así, ¿no? Tan intenso, tan profundo. De alguna manera sería posible pensar que es una forma de conectar. El alma vuelve a conectar y a partir de ese momento tú empiezas a vivir lo que tienes que vivir o lo que has venido a hacer aquí. Ese sería el planteamiento. ¿Podría ser para ti? Podría ser, Porque hay un cambio, ¿no? Vital, absoluto, ¿no? De la persona que eras a en la que te convertiste, ¿no? sí, podría ser, pero más, igual sí, si lo miramos desde el punto de que lo que te comentaba, ¿no? De que siempre tuve esos dones y demás, y quizás yo estaba destinada a este mundo, ¿no? A manifestar esos dones, a ayudar con esos dones, y quizá la experiencia me acercó más a esa parte de mí, ¿no? A, a esa parte de conectar con el alma en el sentido de la pureza del propósito que tengo en esta vida. Igual sí, puede ser, en ese sentido lo noto yo personalmente, ¿no? En mi caso. Supongo que cuando vuelves te sientes muy diferente al resto de los amigos, los compañeros. Mm. ¿Cómo logras encajar de nuevo? ¿Qué haces? No, no logras encajar otra vez. No No, encajas. no. Puedes hacer, puedes intentar ser normal, como digo yo, pero te dura poquito. Te dura poquito porque no es lo tuyo, no está en consonancia con tu alma, ¿entiendes? Entonces, a menos que encuentres gente espiritual o gente que sea pura en sentimiento, Sí, en su pero con forma de 17 ser, años sería muy complicado. sí, fue duro, fue muy Fue duro. duro, ¿no? Sí, fueron momentos de mucha soledad y aún así la prefería. Prefería, encontraba más paz, más amor y más sensación de satisfacción en la soledad que no rodeada de adolescentes de mi edad que estaban para lo que está un adolescente de 17 años y de 20. Claro. De hecho, eso yo, ¿Y sentiste en algún momento que estabas apoyada, fuertemente apoyada, aunque estuvieras sola? ¿Te hicieron saber de alguna manera, sentiste que eso que habías vivido era real? sí, sí, nunca tuve dudas, jamás, de que era real, jamás, o sea, es imposible. Tengo más dudas de que sea esto real que aquello. Sí. Y sí, me sentí acompañada, primero porque hablas con Dios, entre comillas, ¿no? Quien quiera que sea esa voz, esa energía que estaba del otro lado, en casa, en el cielo.
hay alguien más con una energía súper potente, con un amor inmensamente grande, ¿no? Que te habla, que está ahí contigo, ¿no? Y que, como te decía al principio, en esa habitación sin paredes blancas, tú te sientes abrazado por ese amor, te sientes abrazado por esa paz, por esa felicidad. O sea, es tan intensa, tan fuerte que llegas a sentir que la puedes tocar, ¿no? Entonces, sí que te sientes sostenida ahí de ese lado y cuando vuelves a este, lo recuerdas y lo consigues sentir mínimamente, ¿no? Entonces, claro, te sientes arropado, te sientes sostenido y aparte también después porque yo ya hablaba con mis guías antes de la SM, siempre fui la típica niña con los amigos imaginarios, que en mi caso no eran imaginarios, ¿no? O eran mis guías o eran espíritus. Pero claro, después de la SM, la relación con ellos se hizo más profunda, ¿no? Y más constante. Entonces, ellos eran como intermediarios entre un Dios, ¿no? Y yo. También me sentía sostenido por ellos, de cierta manera. ¿Tú crees, Mabel, que las personas necesitaríamos pasar por una experiencia como esta para, con una revisión vital, para poder manifestar el ser interno que realmente somos? No lo que se ve o lo que Sí, creemos que somos, sino quiénes realmente somos. ¿Crees que necesitaríamos todos poder transitar totalmente. una experiencia así? Total y absolutamente. Sería maravilloso que todos los seres humanos pudieran vivir esta experiencia. El mundo sería muy diferente, muy diferente. No sería esto que vivimos, sería totalmente diferente porque todos volvemos con esa personalidad nueva, ¿no? Con esa forma de ver la vida nueva, con esa forma de sentir la vida, ¿no? Tan profunda y tan pura. El mundo no sería este, sin duda alguna, si todos pudieran. Y me encantaría, me encantaría. Yo siempre se lo digo a todo el mundo que ojalá pudieran sentir una cuarta parte, una cuarta de la felicidad, el amor y la paz que se siente del otro lado. Sería maravilloso, vamos, que todo el mundo pudiera vivirlo, sería maravilloso. Y el mundo sería maravilloso también, sí, Mabel, es un hecho que la muerte no existe para todos vosotros. exacto, ¿Sí? totalmente. Es una transición a casa, a otros planos, a otras dimensiones, pero no es el final, no, no. Eso da mucha paz, ¿no? Saber Totalmente, que no hay final. totalmente, sí. Primero que da paz, saber que no es el final. Segundo, que sabes lo que hay del otro lado. Entonces, eh, más que te dé paz o más que te quite el miedo, es la ilusión, ¿no? De decir, bueno, disfrutaré en este plano, en este mundo, lo que me quede y lo que me toque vivir y tal, feliz y contenta porque sé lo que me espera del otro lado, ¿no? O sea, voy a vivir a tope porque después sé lo que me espera. Y de hecho, yo, como te decía antes, creo que fue una parte importante que a mí me ayudó a superar el cáncer, ¿no? De, bueno, que tenga que ser, que sea lo que tenga que ser, porque si me quedo, tendré más años para disfrutar de esta vida, pero si me voy, volveré a casa, ¿no? Que es la ilusión, volveré a estar en paz y en felicidad y en amor como estaba del otro lado, ¿no? Entonces, el no tenerle miedo a la muerte, el saber que había otra cosa del otro lado, me hizo ver la enfermedad como una gripe más, ¿sabes? Y eso, quien haya pasado por ahí o quien tenga familiares sabe que la actitud es un 80%, ¿no? En la enfermedad. Influye mucho. ¿Cómo, como cuentas, cómo fue tu reacción ante los actos a partir de ese momento? ¿Cómo te responsabilizaste de ser impecable, me imagino? Porque Sí. claro, ya vienes con una verdad, ya vienes con otra, otro tipo, con otra claridad, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Porque es muy complicado decirlo con palabras. Hay una claridad y una certeza absoluta. ¿Cómo cambia tu vida en cuanto a esa responsabilidad en tus actos? Eh, no es que cambiase en sí mismo, porque, a ver, yo siempre fui una niña buena, demasiado buena, ¿no? Siempre.
buena estudiante, buena niña, educada, que no decía malas palabras. Fui una buena niña, dicho por mis padres, ¿eh? Entonces, tampoco es que cambiara radicalmente, pero sí que entiendo tu pregunta y te la voy a intentar explicar. Cuando tú vuelves del otro lado, cuando yo digo que te vuelves una persona más pura y más profunda, y que pasas a vivir la espiritualidad, tú no te planteas si algo está bien o está mal. Tú sabes lo que está bien. Y entonces no puedes actuar de otra manera. ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, nunca le he hecho a nadie queriendo, ¿no? Daño o un insulto. Nunca, jamás. Porque sé el poder de las palabras. Sé que le estoy haciendo daño a esa persona. ¿Entiendes? Entonces, sería incapaz de faltarle el respeto a la otra persona. Primero por mi integridad, porque sé que eso está mal. Y es impensable para mí hacerle daño a una persona, de la manera que sea. No te digo ya después indirectamente de lo que cada uno interpreta de tus actos, ¿no? Eso ya es libre de la otra persona. Pero de manera consciente no puedes porque es como tu conciencia es demasiado pura. Suena igual un poco ególatra, ¿no? Pero es que es la realidad. O sea, tienes una conciencia tan pura que no se te pasa por la cabeza hacerle daño a alguien. No te tienes que plantear ¿y si hago esto está mal? ¿Y si hago esto está bien? No, o sea, haces el bien porque sabes que está bien y porque es lo que te nace, ¿entiendes? Porque es como que dentro tienes una balanza que es amor y respeto. Y no hay otra balanza de bien, mal, ¿no? Es amor y respeto, amor y respeto. De hecho, yo soy vegana hace 15 años, ¿vale? Y antes ya había empezado con ese proceso, ya desde adolescente había empezado con ese proceso de no comer animales. De hecho, intentaba curarlos, intentaba revivirlos en esa... Desde pequeñita yo sabía que tenía la capacidad de sanar e intentaba sanar a los animales, ¿no? Y claro, y después cuando ya vas cogiendo una conciencia, después de la CM y tal, o sea, ¿cómo me voy a comer yo a un hermano, no? O sea, ¿cómo voy a participar yo en la muerte de un hermano? O si estoy caminando por el bosque, doy gracias, pido permiso. Jamás pisaría un nido de hormigas. No se me pasa por la cabeza, ¿sabes? También son hermanos, son seres vivos, comparten este mundo con nosotros. ¿Quién soy yo para quitarles la vida, para arrebatarles su casa? ¿Entiendes? No es algo que yo lo piense, es que me nace de dentro, es así, ¿entiendes? Es como no lo tienes que pensar porque ya viene intrínseco en tu forma de ser, en tu personalidad, ¿no? Y con lo mismo con el veganismo, o sea, de repente fue un día en que dije, se acabó, ya está, o sea, yo no voy a participar más en esto, yo amo los animales, ¿cómo me los voy a comer? O sea, no, no. Y mira que yo venía de una cultura, de unas creencias muy arraigadas al consumo de carne, como es en Uruguay, ¿no? 7 días a la semana y tal. Y no, y llegó un momento en que dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo si esto va en contra de mis valores? ¿Cómo me voy a comer yo a un ser vivo que siente, que tiene su vida, ¿sabes? Que tiene su familia, ¿no? Impensable. Y hasta el día de hoy me dura en el sentido de que, o sea, yo soy incapaz de matar siquiera una cucaracha. Siquiera una cucaracha. Yo si hace falta la cojo con la mano y la echo fuera, ¿no? Eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, no es que tengas que plantearte de un bien o un mal o de hacer las cosas bien. No, simplemente las haces, las haces. Si sigues a tu corazón, ¿no? Si eres fiel a ti mismo, a tus valores, simplemente lo haces. No hay otra posibilidad. Esa frase me gusta mucho. No hay otra posibilidad. La certeza con la que venís de que aquello es más real que esto, ¿cómo la viviste tú? Pues al punto de que me emocionaba y todavía me emociona a día de hoy. Me emociona. Es que no hay palabras. Yo digo que en este mundo todavía no existen palabras que igualen o que representen lo que se vive del otro lado. Todavía no existe nada. Yo cuando le cuento a la gente, intento hacerles entender, ¿no? El nivel de amor, el nivel de felicidad y demás.
les hago la metáfora de una madre con sus hijos, ¿no? O la comparativa. De una madre con sus hijos no hay un amor más grande que una madre con sus hijos, ¿no? Y sin embargo, tengo compañeras madres que han vuelto, igual que yo, y me han dicho lo mismo. O sea, a mí es que me daban igual mis hijos. O sea, me daba exactamente igual dejar a mis hijos, dejar a mis padres, dejarlo todo allá y quedarme aquí arriba, ¿no? Entonces, eso para mí es un nivel de certeza importante, ¿no? De decir, esto es tan real, es tan vívido, que no te queda lugar a dudas y además lo estás sintiendo en en todas tus células. O sea, no hay palabras que lo expliquen o que lo definan lo suficiente en este mundo todavía, ¿no? Entonces, para mí eso, que una madre esté dispuesta a quedarse allá y a dejar a sus hijos pequeños aquí, a merced de la vida, ¿sabes? Creo que es un indicativo importante de que la certeza de que aquello es real es muy fuerte y muy profunda. No tengo lugar a dudas para nada. Es más, me ofende mm, cuando me han intentado convencer de lo contrario. Te ofendes, ¿no? Porque dices tú, "Pues si tú no lo has vivido, ¿cómo te atreves a hablar, no? Eh, no, que va. Puedo llegar a conceder el beneficio de la duda en absolutamente todo, menos en eso. En eso no. Mabel, ¿piensas que debería de existir un espacio, un entorno confortable, seguro, donde se pueda hablar de todo esto de forma positiva para esas personas que, como tú, han tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué tipo de entorno o ámbito profesional crees que sería el más adecuado para tratar estos temas? ¿Y cómo te hubiera gustado que hubiera sido para ti? Wow, una muy buena pregunta. Eh, es importantísimo, es muy necesario y es fundamental que todos los supervivientes tengamos un entorno así en nuestra zona próxima para sostenernos entre todos, porque solo los que hemos vuelto podemos entender a alguien que lo ha vivido. Después, diferentes especialistas de la salud pueden llegar a entender, a empatizar mucho, digamos, a entender a nivel mental, eh, cómo volvemos, en lo que nos convertimos, cómo sentimos, cómo vemos la vida, esa necesidad por volver a casa que tenemos todos, pero nunca jamás podrán saberlo a ciencia cierta o entendernos a ciencia cierta como lo hace otro superviviente. Por ejemplo, yo he estado en un montón de psicólogos, montones, intentando un poco esto, ¿no? Encajarlo, asimilarlo, más que nada la necesidad de volver a casa. Eh, y ellos te hablan y te explican y todo lo que tú quieras, pero si no lo han vivido, no sirve de nada. O sea, te da una impotencia tan grande de, sí, sí, yo te entiendo perfectamente lo que me estás queriendo decir, pero es que pongo también la metáfora de, para que ellos lo entiendan y mis amigos también, o la gente a la que he dado alguna charla que otra lo puedan entender, de cuando tú tienes ganas de ir al baño, ¿no? Tienes muchas ganas de hacer pipí. Eh, Tú puedes valorar y tomar decisiones, ¿no? De, bueno, es un buen momento para ir al baño, no es un buen momento, me aguanto un poquito más, me aguanto un poquito menos, voy ya y tal. Pero no puedes decir, no voy a ir a hacer pipí nunca más, ¿no? Tienes que ir al baño al fin y al cabo porque es una necesidad fisiológica, ¿no? Pues con el tema de las SM es igual, o sea, con la necesidad de volver a casa o que alguien pueda llegar a entendernos cómo somos después de, pasa un poco por ahí, ¿no? Te pueden entender que tienes ganas de ir al baño, pero nunca nadie va a entender el no me aguanto, tengo la necesidad de ir al baño ya y necesito ir al baño ya y no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, la necesidad de volver a casa se siente igual. La necesidad de volver a casa es como que te llama del otro lado, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pero si este mundo es precioso, no, pero si este mundo es maravilloso, si la vida es hermosa, si no te puedes ir hasta que no te toque y tal. Sí, todo lo que tú quieras, yo te entiendo, pero tengo ganas de hacer pipí, no me puedo aguantar las ganas de hacer pipí, tengo que volver a casa, ¿no? Y eso no te lo entiende nadie, a menos que sea alguien que ha vivido lo mismo que tú, y a menos que haya estado allí también, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que haya un entorno seguro donde
podamos compartir estos momentos así, ¿no? De cuando las ganas de volver a casa son muy fuertes, o esa incomprensión que sentimos, ¿no? De nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ser, de actuar y demás, ¿no? Mucha gente me dice, pero ¿por qué haces eso? Tú eres tonta. No es que sea tonta, es que soy fiel a mis valores, soy fiel a mi forma de ser, ¿no? Y para mí no hay otra posibilidad, este es el único camino, ¿no? Entonces, un lugar en donde nos podamos sentir seguros, donde nos podamos comunicar y abrirnos en canal, ¿no? Y poder decir cómo nos sentimos y que nos entiendan y que sepan de lo que estamos hablando, es fundamental. Yo vivo en Canarias y estoy creando un grupo de apoyo para personas con SM porque tengo entendido que aquí en Canarias cada vez somos más. Empezamos Mabel, siendo poquitos, pero cada vez somos más. a nivel mundial cada día hay más Mundial. gente. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Ya hablamos con gente de Estados Unidos, con gente de Europa, en España, Sí, en las islas, es decir, por todo el mundo hay gente que ha transitado ECM. Cada día hay más gente sí, que se anima a hablar por fin de esto, afortunadamente. a dar Sí, voz, ¿no? Y vosotros sois esa voz, para mí sois los mensajeros, ¿no? Que sí, traéis ese total. mensaje de tranquilidad, de paz, de que no morimos, de que nos espera el hogar, como tú Sí, dices, volver a sí, casa, total, que es total. tan tranquilizador y tan bonito. Sí, Abel, ha entiendo. sido un placer tenerte en este Gracias. espacio. Te doy las gracias de corazón por haber contado tu historia y bueno, Gracias. esperemos que cada día haya más y más voces que se unan y nos podamos unir cada día más para que esto tenga el valor ya definitivo a nivel de la ciencia que tiene que tener. Te Sí, es verdad. mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, por la oportunidad. Gracias.